Entonces, bienvenidos a la sesión 08. Hoy día hablaremos sobre diseño de pie de presupuesto, cálculo analítico de gastos generales, ¿ya? Hasta el momento hemos llegado a procesar el presupuesto hasta el costo directo y lo que sigue pues es el pie de presupuesto. Recuerden que estaba conformado por cabeceras, por cuerpo y pie. Entonces, los objetivos, el primero es aprender a realizar el diseño de pie de presupuesto. Segundo, aprender a realizar el cálculo analítico de los gastos generales. Tercero, realizar los reportes de datos generales, presupuesto cliente, costos unitarios y recursos. ¿Ya? Cuatro, aprender a exportar una base de datos a otra PC. 5. Aprender a recuperar una base de datos traída de otra PC. Ya, estos dos objetivos últimos les voy a hablar de manera general porque voy a hacer una sesión aparte. Entonces, eso va a ser una sesión aparte, pero hoy día sí les voy a enseñar a exportar. Entonces, va a ser de manera general los objetivos 4 y 5. Hasta el momento, nosotros ya hemos calculado el costo directo, ¿no? ¿Sí? Todo el costo directo. Ahora sí vamos a pasar al costo indirecto, que conforma pues el pie de presupuesto, que está formado por los gastos generales, las utilidades y los impuestos. Los gastos generales a su vez se clasifican en variables, ¿ya? Que están relacionados con el tiempo de ejecución de obra, y los fijos que no están relacionados con el tiempo de ejecución de obra. Entonces todo esto conforma el pie de presupuesto. Como ya les decía, hemos pasado ya del cuerpo a realizar el pie de presupuesto, ¿no? Empezamos con la cabecera, ¿ya? Luego seguimos con el cuerpo y finalmente ahora sí ya tenemos el pie de presupuesto. Veamos qué es el pie de presupuesto, ¿no? El pie de presupuesto es todo aquello, ¿ya? Es todo aquello que va por debajo del costo directo, ¿no? Es cierto, pues, ¿no? Este es el costo directo y todo aquello que va por debajo viene a ser el pie de presupuesto. Todo esto se carga al índice unificado 39, ¿ya? Que corresponde al índice general de precios al consumidor, ¿ya? ¿Y quiénes van ahí? Van los datos generales y utilidad. Esta opción permite particularizar la forma de presentar el cálculo de la parte final del presupuesto a partir del costo directo. ¿Ya? A partir, es decir, que para nosotros entrar a hacer el diseño de pie de presupuesto, tiene que estar procesado y acabado, tanto ingresado tus recursos, tus análisis de precios unitarios, tienen que estar acabados para nosotros comenzar a hacer el pie de presupuesto. No solo va a gastos generales de utilidad, también ahí al pie de presupuesto puede ir también, por ejemplo, el costo del expediente técnico, ¿no? El costo de la valorización. Hay pie de presupuestos más grandes, más detallados, pero nosotros haremos lo básico, ¿ya? Lo más común que sea. Note, el pie de presupuesto se debe realizar después, acá está la nota, después de haber concluido el presupuesto y procesado. Vimos pues que el costo directo, estos conceptos ya lo aprendimos en las sesiones anteriores, pero vale recordarlo, ¿no? Que el costo directo son aquellos que quedan insumidos en obra. ¿Quiénes lo conforman? Pues la mano de obra, acá está, la mano de obra, los materiales, los equipos y herramientas. Y el costo indirecto son aquellos que no pueden aplicarse a una partida específica, sino a un conjunto de obra. Tiene incidencia sobre todo el costo de la obra. Lo conforman los gastos generales y utilidad, que a su vez los gastos generales, ya lo vimos, que son aquellos que están relacionados con la obra y aquellos que no están relacionados con el tiempo de ejecución de obra. Es decir, los fijos y los variables. ¿Ya? Veamos ahora la estructura que debe conformar el pie de presupuesto. Ya yo les he venido recalcando, incidiendo,
de que cuando nosotros estábamos creando nuestros costos unitarios, ahí vamos nosotros a ingresar los precios de los materiales, les decía, y tenemos que ver el tipo de modalidad de ejecución de la obra. Es decir, si mi obra va a ser ejecutada por administración directa, entonces su pie de presupuesto es el siguiente, ¿no? ¿Qué va a conformar nada más? El costo directo, gastos generales y total de presupuesto. Estos tres ítems que ustedes ven acá solamente lo conforma una obra por administración directa. Ese es su pie de presupuesto. Acá he puesto una nota, ¿no? Los precios indicados en el análisis de costos unitarios son con IGB. Ahora, ¿qué pasa si la modalidad de ejecución de la obra es por contrata? Miren, ahí su pie de presupuesto cambia. Es decir, tenemos ya el costo directo, gastos generales. Ahora sí aparece la utilidad, aparece un subtotal, porque recuerden que tenemos que sumar el costo directo, los gastos generales, la utilidad, y me da un subtotal. Luego tengo que sacar yo el IGB, ¿no? Del subtotal. Acá está, el IGB, un porcentaje, 18%, para luego tener un total del presupuesto. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa ahora con los precios? Para hacerles recordar, los precios indicados en el análisis de costos unitarios son sin IGB. Entonces, esa es la estructura del presupuesto, dependiendo del tipo de modalidad de ejecución. Ahora, la estructura del pie del presupuesto con gastos generales preestablecido. Es decir, es cuando estábamos en el S10. Solo acá vengo, coloco yo el porcentaje. ¿Ya? Esto cuando tenemos un porcentaje y lo agregamos directamente en el pie de presupuesto y tenemos que realizar una hoja de Excel aparte, ¿no? Donde tenemos que justificar este porcentaje que hemos colocado acá. Siempre se hace un cálculo analítico de los gastos generales. Y acá dice, ¿no? Este diseño es cuando el porcentaje de gastos generales es preestablecido y es ingresado como un porcentaje. ¿Ya? Y aquí hay unas indicaciones. Se usa este pie para el presupuesto venta o oferta, ¿no? ¿Ya? Estos datos deben ser ingresados por el usuario. Ajá, los que están acá, gastos generales, utilidad. Acá también estas líneas punteadas, el subtotal, el impuesto, el IGB, acá ya no es 19%, lo es 18%, ahí lo voy a cambiar. Total presupuesto, ¿no? Y acá, subtotal más IGB. Y acá dice, coloque un cheque en esta celda para indicar que esta fila no participa en la elaboración de la fórmula polinomio. Entonces se entiende que el IGB no va a participar en la fórmula polinomio. Muy bien, esto es cuando ingresamos directamente el porcentaje, ¿no? De los gastos generales. Ahora, ¿qué pasa si utilizamos, ¿no? Si utilizamos la estructura del pie de presupuesto ya con la variable GGP, ¿no? Acá hay que cambiarlo. Ahí está. Listo. Entonces, esta estructura, miren, solamente vamos a cambiar la variable nomás, ¿no? Ahí ustedes están observando, ¿ya? Que en lugar de colocar el porcentaje, ¿no? Ya hay una variable, que es GGP, ¿no? ¿Y esto de dónde viene? Pues viene de hacer un cálculo analítico de los gastos generales en el propio S10. Ya no utilizamos una hoja Excel, ¿ya? Y luego todo sigue por igual, ¿no? Solamente cambia este macro acá, esta variable GGP. ¿Ya? ¿Cuáles son las variables obligatorias, ¿no? Dentro del S10. El N directo no lo puedes cambiar, ¿no? Este sí tiene que estar así. N directo, así como tú lo estás leyendo. ¿Ya?
El sistema agrupa todo el monto del costo directo producto del cálculo del presupuesto. Todo esto no lo puedes tú cambiar. Y también otra variable obligatoria tiene que ser el PT, es el final, cuando dice presupuesto total, ¿no? PT-T. Esta variable debe usarse en la fila total presupuesto. Tiene la finalidad de transformar los montos que son en números a letras. Es por eso que tú no puedes cambiar esta variable. ¿Sí? Entonces, estas son las variables obligatorias y también hay variables auxiliares, el CJ, por ejemplo, variable que corresponde al monto de la mano de obra. El C es la variable que corresponde a los materiales, a los equipos, a los subcontratos, ¿no? Y acá hay una nota siempre. Si el usuario requiere efectuar el cálculo analítico de gastos generales, debe usar la variable GGP en la columna macro. Pero si tú tal vez tienes un cálculo que lo han hecho en Excel, solamente agregas el porcentaje y ya no utilizas la variable GGP. ¿Ya? Los gastos generales, bueno, ya lo vimos también estos conceptos, pero lo vamos a recordar. Se definen gastos generales como aquellos gastos que debe efectuar el contratista durante la construcción, derivados de la propia actividad empresarial del mismo, ¿no? O es decir, la empresa constructora, pues. Por lo cual no puede ser incluido dentro de las partidas de la obra. ¿Sí? Considere, dice acá, ¿no? Todo, esto es lo que dice el S10, todo lo que no aparece en los análisis de precios unitarios, como son los sueldos de los residentes de obra, alquiler de la oficina, alquiler de camionetas, gastos de teléfono, costos de crédito, etc. Acá también deberíamos decir el maestro de obra. O por ahí, por eso, etc. Hay varios cositos que se deben incluir ahí. ¿Sí? Aquí hay una nota. La condición para acceder a este escenario es que el diseño del pie de presupuesto en la columna macro esté la variable GGP, ¿no? Ese tiene que estar sí o sí, ¿ya? Estando cuando estamos hablando en el S. Los gastos generales, pues miren, ahí está, se dividen en dos grupos, variables que están relacionados con el tiempo de ejecución de la obra y los fijos, los que no son relacionados con el tiempo de ejecución de la obra. Dentro de las variables tenemos los gastos de administración de obra. Un ejemplo, pues, aquí hay varias cosas más que se incluyen, pero el puesto que van, gastos de administración de obra, ¿qué incluye? Sueldos, ¿no? Bonificaciones, beneficios sociales del personal técnico administrativo. ¿Qué más? Gastos de administración en la oficina, copias de documentos, duplicados de planos, fotografías. ¿Qué más? Gastos financieros relativos a la obra, ¿no? Por ejemplo, monto que debe depositar el contratista por la carta fianza, ¿no? Que siempre se hace. Miren, hay varias cositas más acá, ¿no? Creo que acá también está otras cosas como, por ejemplo, seguros, creo que también está dentro de estos gastos relativos a la obra. Gastos generales fijos, no relacionados con el tiempo de ejecución de obra, tenemos dos, gastos de licitación y contratación. Dentro de ello, por ejemplo, tenemos gastos de documentos de presentación, ¿no? Gastos de visita a obra, y otras cosas más. Puede ser. Gastos indirectos varios, por ejemplo, gastos de licitación no otorgadas, gastos legales y notariales. Entonces, ustedes vieron que esto, miren, tiene que ver mucho ya con la empresa, ¿no? Y estos gastos generales, la cantidad o el porcentaje va a depender si la empresa es pequeña, grande o mediana, pues, ¿no? Si la empresa es más grande, va a tener mayor gastos generales, ¿no? Y si es pequeña, ya pues sus gastos van a ser menores. Y luego tenemos la utilidad también lo habíamos visto, pero la utilidad es un monto percibido por el contratista por ejecutar la obra. ¿Un porcentaje de quién? Del costo directo del presupuesto. Y es que forma parte del movimiento económico general de la empresa, ¿no? Con el objeto de dar dividendos, capitalizar, reinvertir, pagar impuestos relativos a la misma utilidad e incluso cubrir pérdidas de obra. Así es, muchas empresas a veces cogen pues de su utilidad, ¿no? Cogen de su utilidad para cubrir gastos, ¿no? Entonces al final tienen pérdidas las empresas, pues. Entonces hay muchas empresas que fracasan, ¿no? Cogen de su utilidad, que son sus ganancias, para cubrir, ¿no? La obra y así terminar. Y finalmente vamos a tener impuesto general a las ventas, que es IGB. También conocido con IGB, ¿no? Y en otros países como impuesto al valor agregado, IVA también. Es un impuesto indirecto
de alcance nacional, polifásico, no acumulativo, que grava las ventas realizadas en el país, así como también las prestaciones de servicios, ¿ya? Si tú vas a ser consultor, tienes que pagar, pues, ¿no?, por ser consultor, un IGB, cuando hagas contratos con el Estado. Los contratos de construcción también, la primera venta de un inmueble que realizan los constructores de este y las importaciones de bienes. Entonces, finalmente, el IGB, ¿a qué es igual? A la tasa del impuesto, que es el 16%, impuestos más los impuestos de promoción municipal, que es el 2%, finalmente da el 18%. Y finalmente tendremos la exportación de un presupuesto, que lo ponemos ahí. Muy bien, si hay alguna consulta, alguna pregunta al respecto, y si no, pasaremos ya a la práctica.